cordial bienvenida a la presentación del libro Comentarios a la Ley sobre Derecho Internacional Privado de la República Dominicana, obra que constituye un valioso aporte para la cultura jurídica dominicana. Saludamos a los integrantes de la mesa principal, encabezada por el honorable magistrado Napoleón Esteves Lavandier, juez de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. Lo acompañan el magistrado Edinson Alarcón Polanco, juez presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Doctor Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia. Y el doctor Dariel Suárez Adames, director de la Escuela Nacional de la Judicatura. De igual manera, agradecemos la presencia de los honorables magistrados y magistradas, integrantes de la comunidad jurídica nacional y público que nos acompaña en directo a través de la vía virtual. Gracias por acompañarnos. Para dar inicio formal a este acto, escucharemos las palabras de bienvenida a cargo del doctor Dariel Suárez Adames, director de la Escuela Nacional de la Judicatura. Muy buenas tardes. Un cordial saludo al magistrado Napoleón Esteves y a quienes con él integran la mesa que preside este acto, magistrado Edinson Alarcón y doctor Jorge Subero Isa. En nombre de la Escuela Nacional de la Judicatura, les damos la más cordial bienvenida a todas las juezas, jueces, servidores judiciales y miembros de la comunidad jurídica a la presentación del libro Comentarios a la Ley de Derecho Internacional Privado de la República Dominicana, de la autoría del magistrado Edinson Alarcón Polanco, quien es juez presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, coordinador del área de Derecho Privado y Administrativo y docente de nuestra Escuela Nacional de la Judicatura. Es un gran honor para la escuela contar con su asistencia, tanto a distancia como de manera presencial, y crear este espacio para la presentación de esta nueva obra del magistrado Alarcón, la cual representa un gran aporte para la comunidad jurídica y en general para el estudio del derecho internacional privado en nuestro país, a partir del análisis crítico de la ley número 544-14 del 5 de diciembre de 2014 sobre derecho internacional privado. La Escuela Nacional de la Judicatura es la casa del Poder Judicial y de la Oficina Nacional de Defensa Pública, abierta al diálogo permanente con la comunidad y dispuesta a aportar a la transformación de nuestro sistema de justicia. Reiterarles nuestra más cordial bienvenida a su casa y nuestro agradecimiento por acompañarnos en este evento, tanto de manera presencial como de manera virtual, y darle la enhorabuena al magistrado Alarcón por este hijo académico que hoy sale formalmente a la luz. Muy buenas tardes para todos. Agradecemos al doctor Dariel Suárez, director de la Escuela Nacional de la Judicatura. A continuación, cedemos la palabra al doctor Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, quien tiene a su cargo la presentación de la obra. Muchas gracias. Creo que hoy diría yo con Fray Luis de León, como decíamos ayer, tantas veces en este local que realmente me siento como la primera vez. Cuando me toca prologar o decir algunas palabras de presentación en la puesta en circulación de un libro, pienso que en la puesta en circulación del libro hay dos actores principales: el autor y el libro. Cuando comenzamos el proceso de evaluación en la Suprema Corte de Justicia, buscando personas que quisieran ser jueces y que tuvieran realmente las actitudes, la disposición de serlo y el compromiso ético moral de una nueva época, se nos ocurrió, como no había ningún criterio para la selección,
se nos ocurrió transitar por todo el territorio nacional, por los departamentos judiciales, las 9 cortes existentes en esa época, donde públicamente, principalmente en los clubes o en los ayuntamientos, llamábamos a las personas interesadas y se hacían evaluaciones públicas con un buzón de sugerencia para que hubieran objeciones o recomendaciones de las personas. Recuerdo que un 28 de enero del año 1998, el primer sitio donde nos trasladamos fue a Montecristi. En razón de las dificultades que había en Montecristi en esa época de conseguir hoteles, dormíamos en Santiago y nos íbamos todos los días durante 3 días de Santiago a Montecristi para evaluar. Se evaluaron alrededor de 300 y pico abogados. Así recorrimos el país entero. San Pedro de Macorís no fue la excepción. Nos trasladamos al departamento de San Pedro de Macorís a esos propósitos. Fueron muchos los que comparecieron con las pretensiones de ser juez. Se estaba evaluando desde juez de paz hasta juez de cortes de apelación. Recuerdo como ahora que ante nosotros compareció un joven que desde el primer momento que fue sometido a evaluación, demostró tener las condiciones innatas para ser juez. Independientemente de las recomendaciones del pueblo, de las recomendaciones de sus conciudadanos, realmente se le veía que esa persona tenía lo que el magistrado Víctor José Castellanos llamaba el temperamento de juez. Ese joven, que todavía lo sigue siendo, fue el magistrado Edison Alarcón. Desde la posición de juez siguió cultivando. Obviamente no hubo ninguna oposición. Fue cuando se sometió a votación, cuando se escogió el criterio de la Suprema Corte de Justicia, de los 15 jueces que integraban el pleno en esa época, fue unánime y fue designado juez de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís. Desde esa posición de juez continuó cultivando la ciencia del derecho y realizando especialidades que le han servido para ser uno de nuestros principales doctrinarios jurídicos del país y un excelente profesor universitario, al decir de sus ex y de sus actuales alumnos. O sea que se conjugan 2 condiciones importantes en el magistrado Alarcón. Sus ideas, pensamientos y criterios expuestos en diferentes foros son de consumo inmediato por los lectores. El magistrado Alarcón utiliza como válida la excusa de sus comentarios sobre la ley 544-14 sobre derecho internacional privado de la República Dominicana para darnos un paseo por la historia de esa disciplina, sus conceptos e importancia en la actualidad, entre otros puntos. Leyendo sus comentarios, al cual agradezco infinitamente que me haya concedido el honor de que yo prologue esa obra, recuerdo, como un dato meramente histórico, que en el año de 1978, a principios de 1979, cuando el gobierno de don Antonio Guzmán, el profesor titular de la materia de Derecho Internacional Privado de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, lo era el doctor Emmanuel Esquea Guerrero. Y el presidente Guzmán designó a Emmanuel como embajador dominicano ante la ONU. El decano de la escuela de la Facultad de Derecho de la UNFU en esa época, el profesor Bernardo Fernández Pichardo, que por esas cosas de la vida fue designado junto con todos nosotros el 3 de agosto del año 1997, pero declinó la posición, me llamó y me dijo textualmente: Jorge, quiero que me resuelva un problema. Y yo: ¿en qué consiste, profesor? Lo que usted desee.
Valga decir que el profesor Bernardo Fernández Pichardo había sido mi profesor en la UAS antes de la revolución. Nosotros comenzamos en enero del 65 en la UAS, con la universidad, y en abril se interrumpió a consecuencia de la revolución. No volví a verlo hasta que me reclutó para ser profesor en la UNA. Retomo el tema y me dice, yo quiero que me resuelva un problema porque hay dos profesoras que están disputándose esta materia y yo quiero que sea tú que la dé. Creo que es imposible, que yo jamás había tenido experiencia en derecho internacional privado. Me dice, bueno, pues averíguatela, porque tú eres que la va a dar. Recuerdo que salí a todas las bibliotecas, a todas las librerías, las pocas librerías que había en la capital, hasta que encontré algunas obras. Obviamente que le dije que sí. Ya el curso había comenzado, fue la primera promoción a la que yo le di clase en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña. Todavía son los abogados top en la actualidad, los licenciados Pereira, los Ricardo Pellerano, los Mary Fernández. Ese grupo fue el que me tocó a mí impartirle esa docencia. Yo tenía cierto temor en impartir esa materia porque los profesores anteriores, Manuel Esquea Guerrero, que ya era un profesor titular y uno de los grandes profesores de la universidad, y su anterior, que era nada más y nada menos que don Ambrosio Álvarez Jaibal. Don Ambrosio es el papá del actual canciller de la República, de Roberto de Robado. Y don Ambrosio era un jurista y un internacionalista de primer orden. Pero tenía también el reto de que mi profesor en la UAS lo había sido Jaime Manuel Fernández, que había sido canciller de la República, y el papá de Mary Fernández. Pero comencé, me entusiasmé, busqué todos los libros posibles. Mi libro de cabecera era Derecho Internacional Privado en Iguayé, que lo conseguí por carambola, es un clásico de Derecho Internacional Privado, y otros libros que había conseguido y que mandé a buscar a Francia. Era una época en que yo tenía un negocio de importar libros de derecho, principalmente los libros de la Ducheman, que eran libros de ocasión, y se vendían a precios muy buenos en la República Dominicana. En Francia no servían, por ejemplo, los códigos Dalot, tanto el de derecho civil como el de procedimiento civil. Y en esa ocasión mandaba yo a buscar algunos libros de derecho internacional privado. Era la época donde la Suprema Corte de Justicia y la mayoría de los tribunales dominicanos habían acuñado una expresión que para mí era muy odiosa, según el país de nuestra legislación de origen. Ese era un cliché que siempre utilizaban. Hoy en día ya nuestra legislación de origen vale poco, porque ahora el que no sabe bailar una cumbia, el que no sabe bailar un tango, el que no sabe cantar una ranchera, el que no sabe cantar La Flor de la Alameda, posiblemente se queda sin el conocimiento jurídico porque se ha internacionalizado la obra. Pero antes había que bailar al son de la música francesa. Permanecí ese tiempo, mucho tiempo, con esa materia, hasta que llegó de nuevo el profesor Emanuel Esquea, que había terminado el gobierno de Antonio Guzmán, y le entregué nuevamente la materia. Posteriormente, cuando yo fundé la Escuela de Derecho de la UNIBE en el año 1983, lógicamente comencé con la primera, con la introducción al derecho, y posteriormente tuve que volver a incursionar en el derecho internacional privado, hasta que logré convencer a Mary Fernández que impartiera esa materia en la UNIBE. En esa época era
la fuente fundamental del derecho internacional privado se encontraba en el Código Civil. El Código Civil era la fuente natural del derecho internacional privado y a nivel regional latinoamericano el Código de Bustamante. Sobre el Código de Bustamante, nos dice el magistrado Alarcón que el Código de Bustamante, amén de que nunca fue ni ha sido jamás derecho vivo en la República Dominicana, no era el mejor referente para afrontar en pleno siglo XXI los problemas jurídicos de tráfico extremo derivados del comercio a escala mundial, la inversión extranjera y la actividad industrial, la propiedad intelectual, el fenómeno migratorio y el turismo, por solo citar algunas áreas de repercusión obligada y en las cuales urgía la disponibilidad de un marco previo que coadyuvara a resolver cuestiones para que no había ninguna bitácora ni ninguna guía que garantizara certidumbre, por lo menos seguridad jurídica. El autor pronostica que en algún momento habrá que plantearse con determinación la necesidad de denunciar dicho código, lo que justifica diciendo que hay que desmontarlo por completo para evitar desfases o solapamientos que pongan en riesgo la seguridad jurídica. Es un vaticinio que yo creo que pronto se cumplirá. En lo que podría considerarse como la parte introductoria de la obra, su autor nos dice, cito textualmente, la realidad operativa a la que fundamentalmente se contrae el derecho internacional privado consistente en la posibilidad de aplicar en determinado país el derecho privado nacional de otro, sea porque las partes así lo hayan pactado o porque resulte de un tratado internacional o del contenido de la propia ley interna, es un fenómeno relativamente reciente, porque en la antigüedad nadie pudo habérsele ocurrido semejante cosa. Todo lo contrario, el derecho era personal y cada uno se regía por las leyes de la tribu. Esa es la parte introductoria que hace. Desde luego, el mundo ha cambiado, ya no se habla ni siquiera de globalización, se habla de localización y las relaciones internacionales cada día se van ensanchando mucho más. Hoy en día está muy en el debate lo que se llaman los activos obsoletos derivados de los combustibles de fósiles. O sea, ¿qué se va a hacer cuando ya la energía verde esté aflorando? ¿Qué se va a hacer con las plantas energéticas de carbón? ¿Qué se va a hacer con las minas? O sea, el mundo realmente ha dado un giro extraordinario. Alarcón dice que nuestro país ha optado a partir de la ley 544 por un régimen de codificación estatal o de ley especial que sigue recientes corrientes europeas que habían ya detonado en el ámbito latinoamericano y agrega que una de sus mejores virtudes es que el vigente modelo dominicano no colisiona con la normativa convencional actual ni con el futuro que pueda venir, pues el artículo 3 de la ley 544-14 prevé que sus disposiciones se apliquen en la medida en que sean cónsonas con lo establecido en los tratados internacionales de los que la República Dominicana sea parte. Que de surgir contradicciones entre la aplicación de la ley y los tratados internacionales, prevalecerán las disposiciones de los tratados. Si observamos la disposición del artículo 3 de dicha ley, agrego yo, nos damos cuenta de que se establece la supremacía de los tratados sobre las leyes. Sin embargo, considero que si la contradicción no es con una ley, sino con la Constitución, impera el principio de la supremacía de la Constitución. Queriendo dar justificación para su obra, el magistrado Alarcón nos dice, cito, no se trata de un cuerpo normativo rígido con el único propósito de acometer y virtualmente resolver problemas de ley aplicable a los conflictos de leyes en el espacio territorial de la República Dominicana. La ley va mucho más allá y que si bien no puede negar que su principal objetivo es la regulación y solución de esos conflictos, que es el derecho aplicable,
y de la jurisdicción, competencia judicial internacional en el ámbito del derecho civil. Sigue diciendo el magistrado Alarcón, añades a lo anterior el diseño de un protocolo para la tramitación del reconocimiento y ejecución de las sentencias extranjeras de carácter contencioso, así como el trazado de un procedimiento puntual para la convalidación de actuaciones jurídicas judiciales extranjeras, ya que las sentencias en definitiva no son los únicos actos públicos que confieren, constatan o reconocen derechos susceptibles de ser invocados fuera de la autoridad de donde emana. Particularmente valiosa para mí es la parte explicativa donde el autor nos dice que la ley 544-14 despliega su accionar básicamente en 3 ejes, que son, algunos dirían que la solución de un tríptico de problemas de diseño tripartito, que se trata de la extensión y los límites de la jurisdicción dominicana o conflictos de jurisdicción, la determinación del derecho aplicable, las condiciones para el reconocimiento y la ejecución de las decisiones. Tengo la impresión de que el magistrado Edison Alarcón recurrió a comentar la ley 544-14 con la idea de escribir un verdadero ensayo de derecho internacional privado en la República Dominicana. Pues sus comentarios son de por sí suficientes para que tengamos una excelente obra sobre el tema. Con comentarios sobre derecho internacional privado de la República Dominicana, ley 544-14, su autor contribuye de una manera impactante al estudio y comprensión de una disciplina que en un mundo globalizado cada día adquiere más importancia. Basta con leer los numerales 26 y 27 de la 4, estructura y características generales de la Ley sobre Derecho Internacional Privado de la República Dominicana para tener una idea de la dimensión de la obra comentada. Qué lástima, digo yo, que cuando impartía la materia en las diferentes escuelas de derecho que me correspondió, no se había escrito una obra como la de Edison Alarcón. Me habría ahorrado muchas malas noches. Mi tránsito por la academia ha dejado en mi corazón huellas imborrables, pues todavía mi nombre suele evocarse en las aulas, cuyas paredes mudas fueron testigos de una pasión por contribuir a una mejor formación académica de nuestros estudiantes de Derecho. Mi incursión en la academia no tuvo como propósito enseñar Derecho, más bien fue con la idea de aprender, pues en cada clase aprendía de mis compañeros de aula, aprendía de mis alumnos. Dejé de aprender cuando abandoné mis pretensiones de enseñar. En conclusión, señores, estamos en presencia de una excelente obra que nos beneficiará a todos. Todos debemos de felicitarnos por esta magnífica obra que hoy ponemos en circulación y una vez más le agradezco al magistrado Alarcón la oportunidad de presentar esta obra y más grato todavía de compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Agradecemos la presencia y las palabras del doctor Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia.